Disculpe, señora, esta fiesta es solo para personas seleccionadas, y su nombre no está aquí. Las palabras del portero cayeron sobre mí como una bofetada helada. 430 invitados habían entrado a la fiesta de graduación de mi nieta, pero yo, la abuela que había bordado las servilletas a mano y pagado la mitad de los gastos, no estaba en la lista. Sonreí. Una sonrisa que solo las mujeres de mi edad conocemos, la que esconde un volcán a punto de erupcionar. El salón brillaba con luces doradas. Podía escuchar la música y las risas desde la entrada. Flores blancas adornaban cada mesa, exactamente como yo había sugerido 3 meses atrás cuando Luciana y yo visitamos el lugar por primera vez. El menú que habíamos probado juntas una tarde lluviosa de abril se servía en ese momento: pollo en salsa de champiñones, arroz con azafrán, ensalada de temporada. Mi dinero había pagado esas copas de cristal que tintineaban al fondo, pero mi presencia era, aparentemente, un problema. Julián, el portero, me miraba con incomodidad, como si hubiera memorizado esas palabras dolorosas y las hubiera repetido en su mente esperando no tener que usarlas nunca. Llevaba puesto mi vestido color vino, el que Rosa siempre decía que me hacía ver distinguida cuando lo usaba en las misas dominicales. Había elegido ese color porque sabía que combinaría perfectamente con la decoración del salón. En mis manos temblaba una pequeña caja de terciopelo bordó con la cadena de oro que había comprado para mi nieta, un dije que decía mi graduada grabado en letra cursiva. 4 meses de ahorros convertidos en un regalo que tal vez nunca llegaría a sus manos. Había llegado puntual, como siempre, porque las abuelas no llegamos tarde a los momentos importantes de nuestros nietos. Era las 6:30 de la tarde, exactamente la hora que Luciana me había indicado. Me llamo Elvira Muñiz, tengo 73 años, y en ese momento, parada frente a la puerta de un salón que yo misma había ayudado a pagar, entendí que algo había cambiado para siempre. No era un error en la lista. No era un malentendido del organizador. Era algo mucho más profundo y calculado. Luciana, mi propia hija, había decidido borrarme de la historia familiar sin siquiera tener la cortesía de decírmelo a la cara. Me había levantado esa mañana emocionada, había desayunado apenas una tostada por los nervios, me había arreglado el cabello en el salón de Doña María como si fuera mi propia graduación. ¿Estás seguro?, le pregunté al portero, manteniendo la calma que había aprendido a conservar después de décadas de decepciones familiares. Soy la abuela de Rosa, la graduada. Elvira Muñiz. Él revisó la lista nuevamente, pasando su dedo por cada nombre impreso en esa hoja blanca, como si esperara que el mío apareciera por arte de magia entre las líneas. Lo siento mucho, señora. Tengo órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie que no esté registrado. Sus ojos evitaron los míos. Sabía que algo no estaba bien, pero no era su culpa. Era solo el mensajero de una traición que aún no lograba comprender completamente. Desde la entrada podía ver a Rosa, radiante con su vestido blanco de graduación, rodeada de familiares y amigos que la felicitaban y la abrazaban. Estaba hermosa, como siempre había soñado verla en su graduación universitaria. Su cabello recogido en un moño elegante, sus ojos brillando de felicidad, su sonrisa iluminando todo el salón. Luciana aparecía y desaparecía entre los invitados, jugando el papel de la anfitriona perfecta con su vestido negro y sus zapatos de tacón alto. Primas, tías, vecinos, compañeros de trabajo, profesores, todos estaban ahí celebrando. Todos menos yo. La persona que había criado a Rosa durante sus primeros años mientras Luciana trabajaba doble turno. La que había pagado sus clases de piano, sus libros, sus uniformes escolares, sus materiales de arte. Un grupo de familiares pasó por mi lado, saludándome con sorpresa genuina. Elvira, ¿qué haces aquí afuera?, preguntó mi prima Aurea, cargando un regalo elegantemente envuelto. Pensé que ya estabas adentro desde temprano, ayudando con los preparativos. La vergüenza me quemó las mejillas como si hubiera tocado una plancha caliente. ¿Cómo explicarles que mi propia hija me había excluido? ¿Cómo admitir que no era bienvenida en la fiesta de mi propia nieta? Estoy esperando a alguien, mentí, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de porcelana quebrada. Aurea asintió y siguió caminando, pero su mirada me dijo que no me había creído. Conocía esa expresión, la misma que ponen cuando saben que algo terrible está pasando pero no se atreven a preguntar. Saqué mi teléfono móvil con manos que temblaban más por la ira que por la tristeza. Una llamada. Solo necesitaba hacer una llamada para que todo esto terminara.
Marqué el número que tenía guardado desde hacía años, el de Pedro, mi contador y amigo de la familia desde los tiempos en que mi esposo aún vivía. Pedro, necesito que canceles inmediatamente la tarjeta de crédito que está vinculada a la cuenta de Luciana. Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro se había desatado una tormenta perfecta. Quiero que se cancele ahora mismo, antes de que termine esta fiesta. La sorpresa en la voz de Pedro fue evidente, pero no hizo preguntas. Conocía mi carácter lo suficiente para saber que cuando yo tomaba una decisión así, tenía mis razones. Solo confirmó que se haría inmediatamente. Mientras colgaba, los invitados seguían llegando en grupos pequeños. Cada uno de ellos tenía un lugar reservado en esa celebración. Cada uno tenía derecho a abrazar a Rosa, a felicitarla, a ser parte de su momento especial, a sentarse en esas mesas que yo había ayudado a planificar. Todos menos yo. La mujer que había sacrificado sus propios sueños para criar a la madre de la graduada. La que había trabajado doble turno en la fábrica textil para pagar los estudios de Luciana. La que había sido borrada de la lista como si nunca hubiera existido, como si mis 73 años de vida no valieran nada. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara cuando me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas que caían sobre mi vestido color vino, manchando la tela que había elegido con tanto cuidado. Rosa no sabía que yo estaba aquí afuera. Rosa no sabía que su abuela había sido excluida de su propia fiesta. Y tal vez era mejor así. Al menos por ahora. Mientras permanecía de pie frente a esa puerta cerrada, mi mente comenzó a desenterrar recuerdos que había enterrado bajo capas de justificaciones y esperanza ciega. No era la primera vez que Luciana me dejaba afuera. Había sido tan gradual, tan sutil, que yo misma me había convencido de que eran solo coincidencias. Pero parada ahí, viendo a toda la familia celebrar sin mí, cada episodio pasado comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Recordé el cumpleaños de Rosa del año anterior. Había preparado su pastel favorito, de chocolate con fresas, durante toda la mañana. Había envuelto su regalo con papel dorado y un moño perfecto. Pero cuando llegué a la casa de Luciana, no había nadie. La casa estaba vacía, las cortinas corridas, el jardín desierto. Llamé a Luciana 3 veces hasta que finalmente contestó. «Ay, mamá, se me olvidó decirte que cambiamos la fecha. Rosa tenía un examen importante y decidimos celebrar la próxima semana». Pero al día siguiente, las redes sociales de Rosa estaban llenas de fotos de su fiesta. Una fiesta que había ocurrido exactamente cuando yo llegué a la casa vacía. También estaba el Día de las Madres de hace 6 meses. Luciana me había prometido que pasaríamos juntas la tarde, que Rosa prepararía algo especial para las dos. Me desperté temprano, me arreglé con cuidado, incluso compré flores para decorar la mesa. Esperé hasta las 4 de la tarde cuando finalmente llegó un mensaje. «Mamá, Rosa se sintió mal del estómago. Mejor lo dejamos para otro día». Pero esa noche, mi vecina María me mostró una foto que había visto en Facebook. Rosa, Luciana y toda la familia de mi yerno celebrando en un restaurante elegante. Rosa no se veía enferma en absoluto. Se veía radiante, feliz, rodeada de amor. Solo que ese amor no me incluía a mí. El episodio más doloroso había sido la graduación de secundaria de Rosa, hace 5 años. Luciana me aseguró que la ceremonia sería íntima, solo para padres directos. «Mamá, entiendes que el auditorio es pequeño, ¿verdad? Solo pueden ir los papás». Me quedé en casa, viendo la televisión, imaginando el momento en que llamarían el nombre de mi nieta. Pero después descubrí que las abuelas del lado paterno habían estado ahí. Habían estado en primera fila, aplaudiendo, llorando de emoción. Habían vivido ese momento que yo me perdí para siempre. Cuando le pregunté a Luciana, me dijo que había sido un malentendido, que ellas habían insistido tanto que no pudo negarles la entrada. Incluso los domingos familiares habían comenzado a cambiar. Antes, cada domingo era sagrado en nuestra familia. Rosa venía a mi casa, cocinábamos juntas, jugábamos cartas, veíamos películas viejas. Pero en los últimos meses, Luciana siempre tenía una excusa. Rosa tiene mucha tarea, Rosa está cansada, Rosa tiene planes con sus amigas. Los domingos se volvieron silenciosos, vacíos, llenos solo del eco de mis propios pasos en una casa que antes rebosaba de risas infantiles. Recordé también las llamadas telefónicas que se habían vuelto cada vez más cortas. Antes,
Rosa me llamaba espontáneamente para contarme sobre su día, sus clases, sus amigos. Pero últimamente, cuando yo la llamaba, siempre parecía tener prisa. Abuela, estoy estudiando. Abuela, tengo que salir. Abuela, te llamo después. Ese después nunca llegaba. Y cuando finalmente hablábamos, Luciana siempre estaba presente, escuchando cada palabra, como si fuera una supervisora monitoreando una conversación peligrosa. Los regalos que yo llevaba también habían comenzado a generar reacciones extrañas. Cuando le llevé a Rosa un suéter que había tejido durante semanas, Luciana comentó: «Mamá, Rosa ya no usa ese tipo de ropa. Ahora tiene un estilo más moderno». Cuando le compré sus libros favoritos, Luciana dijo: «Ya los tiene en versión digital, mamá. Los libros físicos ocupan mucho espacio». Cada regalo era recibido con una sonrisa forzada y una excusa sutil para minimizar su importancia. Hasta las fotos familiares habían cambiado. En las redes sociales de Rosa, aparecían constantemente imágenes de ella con la familia paterna, con Luciana, con amigos. Pero las fotos conmigo se habían vuelto cada vez más escasas. Cuando aparecía en alguna, siempre era en un rincón, medio cortada, como si mi presencia fuera accidental. Como si yo fuera un elemento que había que tolerar, no celebrar. El último episodio que recordé fue la compra del vestido de graduación. Rosa me había pedido que la acompañara, como hacíamos antes para todas las ocasiones especiales. Había ahorrado dinero específicamente para ese momento, para ayudarla a elegir el vestido perfecto. Pero el día que habíamos acordado, Luciana me llamó: «Mamá, Rosa cambió de opinión. Quiere ir solo con sus amigas. Ya sabes cómo son las jóvenes, prefieren la opinión de sus contemporáneas». Pero después supe que habían ido juntas, madre e hija, y que habían pasado una tarde hermosa eligiendo no solo el vestido, sino también los zapatos, los accesorios, todo. Una tarde que debería haber sido también mía. Parada frente a ese salón de fiestas, con los sonidos de la celebración filtrándose a través de las puertas cerradas, todos esos recuerdos se organizaron en mi mente como evidencias de un juicio. No habían sido coincidencias. No habían sido malentendidos. Había sido un plan sistemático para borrarme gradualmente de la vida de Rosa, para que cuando llegara este momento, mi ausencia fuera apenas notable. Para que Rosa se hubiera acostumbrado a celebrar sin mí, a vivir sin mí, a ser feliz sin mí. La estrategia había sido perfecta. Tan gradual que yo misma había colaborado, justificando cada exclusión, disculpando cada mentira, esperando que la próxima vez fuera diferente. Pero no había próxima vez. Solo había este momento, yo, parada afuera de la fiesta más importante de la vida de mi nieta, entendiendo finalmente que había sido engañada durante meses, tal vez años. Y que mi propia hija había sido la arquitecta de mi desaparición. El silencio dentro de mi cabeza era ensordecedor. No el silencio de la confusión, sino el silencio que llega después de que todas las piezas caen en su lugar y finalmente puedes ver el cuadro completo. Estaba parada frente a esa puerta, sosteniendo el regalo de Rosa, y por primera vez en meses, tal vez años, pude ver la verdad sin el velo de las excusas que yo misma había tejido para proteger mi corazón. Luciana no había cometido errores. No había habido malentendidos. No había fechas confundidas ni invitaciones perdidas. Todo había sido intencional, calculado, ejecutado con la precisión de alguien que conoce exactamente dónde duele más. Mi propia hija había diseñado mi desaparición como quien planea una mudanza, gradual, sistemática, sin escándalo. Y yo había sido la cómplice perfecta, siempre dispuesta a creer que la próxima vez sería diferente. Me alejé unos pasos de la entrada y me senté en un banco de piedra que había en el jardín del salón. Necesitaba procesar esto lejos de las miradas curiosas de los invitados que seguían llegando. Cada uno de ellos pasaba por mi lado con sus vestidos elegantes y sus sonrisas de celebración, sin saber que estaban presenciando el momento en que una abuela de 73 años finalmente aceptaba que había sido borrada de la historia de su propia familia. Las lágrimas habían dejado de caer. En su lugar, había llegado algo más peligroso, la claridad. Esa claridad fría que llega cuando dejas de negarte a ver lo que has estado evitando durante tanto tiempo. Luciana no me quería en la vida de Rosa. No era que estuviera ocupada, no era que las fechas se complicaran, no era que los planes cambiaran. Simplemente no me quería ahí. Y había logrado su objetivo sin que yo me diera cuenta hasta este momento. Recordé una conversación que había tenido con mi hermana Vitorina hace algunos meses.
Ella me había preguntado directamente: Elvira, ¿no te parece extraño que Rosa ya no te visite? ¿No te parece raro que Luciana siempre tenga una excusa? Y yo la había defendido. Vitorina, no seas suspicaz. Luciana es una buena hija. Rosa está en la universidad, tiene su propia vida. Las cosas cambian cuando los nietos crecen. Pero Vitorina había insistido: las cosas cambian, sí, pero el amor no desaparece así nomás. Ahí hay algo que no cuadra. Ahora, sentada en ese banco, me di cuenta de que Vitorina había visto lo que yo me había negado a ver. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, pero yo había preferido crear explicaciones alternativas antes que enfrentar la posibilidad de que mi propia hija me considerara un obstáculo en su vida. Había preferido vivir en la ilusión de que éramos una familia unida antes que admitir que yo era vista como un elemento incómodo que había que manejar con diplomacia. La pregunta que comenzó a formarse en mi mente no era ¿por qué?, sino ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo Luciana había decidido que yo sobraba? ¿Había sido después de la muerte de mi esposo, cuando me volví más dependiente emocionalmente? ¿Había sido cuando Rosa comenzó a crecer y Luciana sintió que mi influencia interfería con sus planes? ¿O había sido siempre así, y yo había estado demasiado ciega para verlo? Me levanté del banco y caminé hacia mi automóvil. No iba a quedarme ahí, mendigando entrada a una fiesta donde claramente no era bienvenida. Pero tampoco iba a irme llorando como una víctima. Había algo en mi interior que se había activado, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Era como si después de años de aceptar migajas de afecto, finalmente hubiera recordado que yo también tenía dignidad. Dentro del automóvil, encendí el aire acondicionado y me quedé sentada, mirando el salón de fiestas a través del parabrisas. Podía ver las siluetas de los invitados moviéndose detrás de las ventanas iluminadas. Podía imaginar a Rosa recibiendo felicitaciones, a Luciana contando anécdotas, a toda la familia disfrutando de la celebración que yo había ayudado a pagar. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentir lástima por mí misma, sentí algo parecido a la determinación. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no iba a permitir que esto terminara así. No iba a permitir que Luciana escribiera el final de mi historia sin que yo tuviera algo que decir al respecto. Había criado a esa mujer, había sacrificado mis propios sueños para darle las oportunidades que ella había tenido. Había trabajado doble turno para pagar sus estudios. Había cuidado a Rosa cuando ella construía su carrera. No iba a permitir que todo eso fuera borrado con una lista de invitados. Saqué mi teléfono y marqué el número de Pedro nuevamente. Esta vez no era para cancelar una tarjeta de crédito. Era para algo mucho más importante. Pedro, necesito que me consigas información sobre los movimientos de mi cuenta bancaria en los últimos 6 meses. Especialmente las transacciones relacionadas con Luciana. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elvira, ¿está todo bien? Su voz sonaba preocupada. Todo está perfecto, Pedro. Por primera vez en mucho tiempo, todo está completamente claro. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. El sol había comenzado a ocultarse, y las luces del salón se veían más brillantes contra el cielo que se oscurecía. Adentro, mi nieta estaba viviendo uno de los días más importantes de su vida, rodeada de amor y celebración. Afuera, su abuela estaba teniendo su propio momento importante. El momento en que decidió dejar de ser víctima y convertirse en protagonista de su propia historia. No tenía un plan específico todavía. No sabía exactamente cómo iba a manejar esta situación. Pero sabía que no iba a permitir que Luciana ganara sin luchar. Había pasado demasiados años siendo la madre comprensiva, la abuela complaciente, la mujer que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Esa versión de mí misma acababa de morir en el banco de piedra del jardín. Lo que había nacido en su lugar era algo diferente. Una mujer que había recordado que también tenía derechos, que también merecía respeto, que también podía tomar decisiones. Encendí el automóvil y comencé a alejarme del salón. En el espejo retrovisor, las luces de la fiesta se hacían más pequeñas, pero mi determinación se hacía más grande. Luciana había ganado esta batalla, pero la guerra acababa de comenzar. Y esta vez, yo tenía la ventaja de saber exactamente contra qué estaba luchando. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café en la cocina silenciosa, sonó el timbre. Eran apenas las 8:30, demasiado temprano para visitas sociales. Cuando abrí la puerta, me encontré con Pedro, mi contador,
sosteniendo una carpeta manila bajo el brazo y una expresión que no había visto en él en todos los años que llevábamos trabajando juntos. Era una mezcla de preocupación, enojo y algo que parecía pena. Elvira, necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Y necesitamos hacerlo ahora. Su voz tenía una urgencia que me hizo el estómago pesado. Lo invité a pasar y le serví café, pero él rechazó todo con un gesto de la mano. Se sentó en mi sofá, abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos que reconocí inmediatamente. Estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, autorizaciones que yo había firmado sin leer completamente. Anoche, después de tu llamada, decidí revisar a fondo todos tus movimientos bancarios de los últimos 6 meses, comenzó Pedro, organizando los papeles sobre la mesa de centro. Lo que encontré es peor de lo que imaginé. Elvira, Luciana no solo te excluyó de la fiesta de Rosa. Te ha estado robando sistemáticamente durante casi un año. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendían hasta los rincones más remotos de mi comprensión. Pedro me mostró el primer documento, una autorización que yo había firmado en enero, pensando que era para ayudar a Luciana con los gastos médicos de Rosa después de un accidente menor que había tenido en diciembre. Esta autorización no era para gastos médicos, Elvira. Era para darte acceso como cotitular de tu cuenta principal. Mira aquí, señaló una línea con su dedo índice. Desde enero, Luciana ha estado retirando cantidades pequeñas pero constantes. 500 pesos aquí, 800 allá, 1200 la semana pasada. Nunca lo suficiente para que lo notaras en tus estados de cuenta mensuales, pero lo suficiente para sumar una cantidad considerable. Mi mano tembló cuando tomé el papel. Los números estaban ahí, en negro sobre blanco, cada retiro marcado con fechas que coincidían perfectamente con las excusas que Luciana me había dado. El día que me dijo que Rosa necesitaba libros especiales para un curso. La semana que me contó sobre una emergencia médica de su suegra. El mes que me explicó que tenían problemas con el automóvil. Todas mentiras. Todas excusas para justificar que necesitaba dinero para emergencias que nunca existieron. Hay más, continuó Pedro, sacando otro grupo de documentos. En abril, Luciana autorizó una transferencia de 50,000 pesos de tu cuenta de ahorros a una cuenta que ella abrió específicamente para gastos educativos de Rosa. Pero cuando rastreé esa cuenta, Elvira, ese dinero se usó para pagar la fiesta de graduación. No solo la fiesta, sino también un viaje que Luciana y su esposo hicieron a Cancún el mes pasado. Un viaje que, según me contaste, era un regalo de la empresa de él. El aire se me escapó de los pulmones como si alguien me hubiera golpeado el pecho. 50,000 pesos. Era casi todo lo que tenía ahorrado para emergencias médicas, para reparaciones de la casa, para esos gastos inesperados que aparecen cuando tienes 73 años. Dinero que había tardado años en ahorrar, peso por peso, sacrificando pequeños lujos, comprando menos, viviendo con menos para tener un colchón de seguridad en mi vejez. Pedro, no entiendo cómo pudo hacer esto sin que yo me diera cuenta, susurré, sintiendo como mi voz se quebraba. Yo reviso mis estados de cuenta cada mes. Siempre he sido cuidadosa con mi dinero. Pedro asintió con comprensión. Luciana es inteligente. Elvira. Sabía exactamente cómo hacerlo. Los retiros pequeños los hizo en cajeros automáticos, siempre en cantidades que no requieren autorización especial. La transferencia grande la hizo coincidir con tu depósito de pensión, para que el total de la cuenta no bajara dramáticamente de un mes a otro. Pero Pedro no había terminado. Sacó un último documento, con el membrete de una empresa de seguros. Y esto es lo que más me preocupa, Elvira. El mes pasado, Luciana intentó cambiar el beneficiario de tu póliza de vida. Quería quitarte a Rosa como beneficiaria directa y poner su nombre en su lugar. Afortunadamente, la compañía de seguros requiere tu presencia física para ese tipo de cambios, y cuando llamaron a tu casa para programar la cita, Luciana les dijo que habías cambiado de opinión. El mundo se detuvo. Mi propia hija no solo me había estado robando dinero, sino que había intentado asegurarse de que, cuando yo muriera, ella controlara todos los recursos que había destinado para Rosa. Había intentado robarle a mi nieta su herencia legítima. Había intentado beneficiarse de mi muerte antes de que yo siquiera estuviera enferma. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz apenas audible. ¿Cuánto me ha robado en total? Pedro consultó una hoja con cálculos escritos a mano.
incluyendo los retiros pequeños y la transferencia grande, aproximadamente 78,000 pesos en los últimos 6 meses. Pero Elvira, hay indicios de que esto viene ocurriendo desde hace más tiempo. Tendría que revisar hasta 2 años atrás para darte una cifra exacta. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. En el jardín del frente, las flores que había plantado la primavera pasada estaban floreciendo hermosamente. Rosas, jazmines, geranios. Había trabajado durante semanas preparando la tierra, plantando cada semilla con cuidado, regándolas pacientemente. Había creído que estaba construyendo algo hermoso que duraría años. Al igual que había creído que estaba construyendo una relación hermosa con mi hija y mi nieta. Pedro, dije sin voltearme, quiero que presentes una denuncia formal. Quiero que contactes a un abogado especializado en este tipo de casos. Y quiero que congeles todas las cuentas a las que Luciana tiene acceso hasta que esto se resuelva. Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí misma. Era la calma que viene después de que el shock inicial se desvanece y queda solo la determinación. Elvira, ¿estás segura? Es tu hija. Esto podría crear problemas legales serios para ella. Y podría afectar tu relación con Rosa. Pedro había trabajado para mi familia durante años. Conocía nuestras dinámicas, nuestras complicaciones. Sabía que esto no era solo una cuestión de dinero, sino de la destrucción completa de los vínculos familiares que había creído sagrados. Me volteé para mirarlo directamente. Pedro, mi hija me robó 78,000 pesos, me excluyó de la fiesta más importante de la vida de mi nieta, e intentó robarle a Rosa su herencia. No es que esto vaya a afectar mi relación con ella. Es que acabo de darme cuenta de que nunca tuve una relación real con ella. Lo que tenía era una ilusión. Las palabras salían de mi boca con una claridad que me sorprendía. Pedro recogió todos los documentos y los volvió a colocar en la carpeta. Está bien, Elvira. Haré las llamadas necesarias. Pero quiero que sepas que esto va a ser difícil. Emocionalmente, quiero decir. Legalmente tenemos un caso sólido, pero emocionalmente va a ser como pasar por un divorcio complicado. Asentí. Ya pasé por lo más difícil, Pedro. Lo más difícil fue darme cuenta de que la hija que creía tener nunca existió realmente. Después de que Pedro se fue, me quedé sentada en mi sala, rodeada del silencio que había llenado mi casa desde que Rosa dejó de visitarme regularmente. Pero este silencio era diferente. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de posibilidades de alguien que finalmente ha decidido actuar. Luciana había jugado su mano pensando que yo era demasiado vieja, demasiado ingenua, demasiado dependiente para defenderme. Estaba a punto de descubrir que se había equivocado completamente. Los siguientes 3 días se convirtieron en los más productivos que había tenido en años. No era la productividad de las tareas domésticas o las rutinas de siempre, sino la productividad de una mujer con una misión clara: reunir cada fragmento de evidencia que demostrara el engaño sistemático de mi propia hija. Pedro había hecho su trabajo con los documentos financieros, pero yo sabía que necesitaba más. Necesitaba construir un caso tan sólido que no hubiera espacio para negaciones, excusas o manipulaciones emocionales. Comencé por revisar cada conversación de WhatsApp que había tenido con Luciana en los últimos 8 meses. Cada mensaje que me había enviado cancelando planes, cada excusa que me había dado sobre el estado de Rosa, cada mentira pequeña que había usado para justificar su comportamiento. Tomé capturas de pantalla de todo, organizándolas por fechas y temas. El patrón era tan claro que me sorprendió no haberlo visto antes. Cada vez que Luciana necesitaba dinero, aparecía una emergencia que requería mi ayuda inmediata. El primer grupo de capturas mostraba las emergencias médicas falsas. Mamá, Rosa tuvo un accidente en la universidad y necesita radiografías urgentes. El seguro médico no cubre todos los gastos de la terapia física de Rosa. Rosa necesita lentes especiales que no están cubiertos por el seguro. Cada mensaje venía acompañado de mi respuesta inmediata ofreciendo ayuda financiera, y cada uno seguido por el agradecimiento efusivo de Luciana y la promesa de que me mantendría informada del progreso de Rosa. Promesas que nunca cumplía. El segundo grupo documentaba las emergencias familiares inventadas. La suegra de mi esposo está en el hospital y necesitamos ayuda con los gastos. El automóvil se descompuso y necesitamos repararlo urgentemente para que Rosa pueda ir a la universidad.
Hay una filtración en el techo de la casa y si no la arreglamos ahora, el daño será mucho peor. Cada emergencia perfectamente cronometrada para aparecer justo cuando yo tenía dinero disponible en mi cuenta. Pero fue el tercer grupo de mensajes el que más me dolió. Los relacionados con la fiesta de graduación. Durante meses, Luciana me había mantenido informada sobre cada detalle de la planificación. Mamá, encontré el salón perfecto, pero necesitamos decidir pronto. Los precios de las flores están subiendo, tenemos que apartar las que queremos ya. El catering requiere un anticipo del 50%. En cada mensaje, yo respondía con entusiasmo, ofreciendo ideas, sugerencias y, por supuesto, dinero. Dinero que ahora sabía había salido directamente de mi cuenta sin mi conocimiento real. Después de organizar todas las capturas de pantalla, llamé a mi prima Aurea. Necesitaba un testigo externo de los cambios en el comportamiento de Luciana hacia mí. Aurea había estado presente en varios de los eventos familiares de los que yo había sido excluida, y sabía que ella había notado inconsistencias en las explicaciones que Luciana daba sobre mi ausencia. Aurea, necesito que recuerdes con exactitud qué te dijo Luciana sobre por qué yo no estaba en el cumpleaños de Rosa el año pasado, le dije directamente cuando contestó el teléfono. Hubo una pausa larga. Elvira, ¿estás bien? Tu voz suena diferente. Estoy perfectamente bien. Solo necesito que me ayudes a recordar algunos detalles. Aurea suspiró antes de responder. Luciana nos dijo que habías tenido una gripe muy fuerte y que preferías quedarte en casa para no contagiar a Rosa. Pero yo pensé que era extraño porque cuando te llamé esa noche, no sonabas enferma para nada. Le pedí a Aurea que escribiera todo lo que recordaba sobre las explicaciones que Luciana había dado para mis ausencias en diferentes eventos familiares. También le pedí que contactara a otras primas y tías para que hicieran lo mismo. Elvira, ¿qué está pasando? ¿Por qué necesitas esto? Aurea sonaba genuinamente preocupada. Porque finalmente me di cuenta de que he estado viviendo en una fantasía, prima, y necesito documentar la realidad antes de poder cambiarla. El cuarto día de mi investigación, recibí una llamada inesperada. Era María, mi vecina, la misma que me había mostrado las fotos de Rosa en redes sociales durante el Día de las Madres. Elvira, espero no estar metiéndome donde no me llaman, pero ayer vi algo que me pareció muy extraño. Su voz sonaba vacilante, como si no estuviera segura de si debía contarme o no. Dime, María. En este momento, necesito saber todo lo que has observado. María respiró profundo antes de continuar. Ayer en la mañana, vi que Luciana llegó a tu casa cuando tú no estabas. Tenía llaves y entró como si nada. Estuvo adentro como una hora, y cuando salió, llevaba una caja de cartón. No quise parecer chismosa, pero me pareció raro que entrara cuando tú no estabas. El corazón se me aceleró. Luciana había estado en mi casa sin mi permiso, llevándose cosas. María, ¿recuerdas qué día exactamente? Fue el martes en la mañana, como a las 10. Tú habías salido temprano, creo que ibas al banco. Tenía razón. El martes había ido al banco a reunirme con Pedro para firmar algunos documentos. Luciana había aprovechado mi ausencia para entrar a mi casa y llevarse algo. Inmediatamente hice un inventario mental de mis pertenencias más valiosas. Las joyas de mi madre estaban en mi habitación, en la caja fuerte pequeña que tenía bajo la cama. Fui directamente a revisarlas. La caja seguía ahí, pero cuando la abrí, faltaban 3 piezas: los aretes de perlas que mi madre me había dado en mi boda, el anillo de compromiso de mi abuela, y el collar de oro que había heredado de mi tía Rosa, la que le había puesto el nombre a mi nieta. Las piernas me temblaron cuando me di cuenta de lo que esto significaba. Luciana no solo me había estado robando dinero, sino que también había estado llevándose las joyas familiares. Joyas que tenían un valor sentimental incalculable, joyas que yo había planeado dejarle a Rosa como parte de su herencia familiar. Joyas que probablemente ya habían sido vendidas o empeñadas para financiar el estilo de vida que Luciana mantenía a costa de mis ahorros. Llamé inmediatamente a Pedro. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Y necesito que traigas una cámara. Luciana ha estado entrando a mi casa sin permiso y robándome joyas. Pedro llegó en menos de una hora, acompañado de un abogado que yo no conocía pero que él había contactado para mi caso. Juntos documentamos todo: la caja fuerte abierta, las joyas faltantes,
el testimonio de María como testigo de la entrada no autorizada. El abogado, un hombre serio llamado Valentín Ortiz, tomó notas detalladas de todo. Señora Muñiz, con la evidencia financiera que ya tenemos, más este robo domiciliario, más los testimonios de los familiares sobre las mentiras sistemáticas, tenemos suficiente para presentar cargos criminales si eso es lo que usted quiere. Su voz era profesional pero comprensiva. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, quiero asegurarme de que entiende todas las implicaciones. ¿Qué tipo de implicaciones?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Si presentamos cargos criminales, señora Muñiz, su hija podría enfrentar tiempo en prisión. Los cargos incluirían fraude financiero, robo y entrada ilegal a domicilio. También tendríamos que involucrar a su nieta como testigo, ya que muchas de las mentiras de Luciana la involucran directamente. El peso de esas palabras se asentó sobre mis hombros como una manta pesada. No quiero lastimar a Rosa, dije finalmente. Pero tampoco puedo permitir que Luciana continúe destruyendo esta familia con sus mentiras y sus robos. Valentina asintió. Hay otra opción, señora Muñiz. Podemos confrontar a Luciana con todas las evidencias que tenemos y ofrecerle un acuerdo. Restitución completa del dinero robado, devolución de las joyas, y una disculpa formal a usted y a Rosa explicando todo lo que ha hecho. Si acepta esos términos, podríamos evitar los cargos criminales. Esa noche, con todas las evidencias organizadas sobre mi mesa de comedor, me di cuenta de que tenía en mis manos el poder de cambiar completamente la dinámica de mi familia. Ya no era la abuela ingenua que justificaba todo y aceptaba migajas de afecto. Era una mujer armada con la verdad, preparada para usarla. Luciana había jugado su juego pensando que yo nunca me daría cuenta. Estaba a punto de descubrir que no solo me había dado cuenta, sino que había documentado cada una de sus mentiras. El plan era simple, le daría una oportunidad de hacer lo correcto. Una sola oportunidad de admitir lo que había hecho, devolver lo que había robado, y reparar el daño que había causado. Si no aprovechaba esa oportunidad, enfrentaría las consecuencias legales completas de sus acciones. Pero esta vez, la decisión sería suya, no mía. La semana siguiente la dediqué completamente a planear cada detalle del encuentro que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. No sería un enfrentamiento lleno de gritos y acusaciones. Sería algo mucho más poderoso, una confrontación calmada, organizada y documentada, donde la verdad hablaría por sí misma. Después de 73 años de vida, había aprendido que la dignidad es más devastadora que la furia, y que la elegancia bajo presión puede desarmar incluso a los manipuladores más experimentados. Decidí que el encuentro sería en mi casa, en mi territorio, rodeada de las cosas que me daban fuerza. Llamé a Luciana un martes por la mañana, usando el tono calmado y maternal que ella esperaba de mí. Hija, me gustaría que vinieras a cenar el domingo. Quiero hablar contigo sobre algunas cosas importantes. Luciana, probablemente aliviada de que no hubiera mencionado la fiesta de graduación o hecho preguntas incómodas, aceptó inmediatamente. Claro, mamá. ¿Quieres que traiga algo especial? Solo tráete a ti misma, hija. Es todo lo que necesito. También invité a Rosa, pero con una estrategia diferente. La llamé directamente, algo que no había hecho en semanas por miedo a molestar a Luciana. Rosa, mi amor, ¿podrías venir a cenar con tu mamá y conmigo el domingo? Hace mucho que no tenemos una cena familiar las tres juntas. La emoción genuina en la voz de Rosa me partió el corazón. Abuela. Claro que sí. He extrañado mucho nuestras cenas. ¿Puedo ayudarte a cocinar como antes? Por supuesto, mi niña. Llegaremos temprano y cocinaremos juntas. Los días previos al domingo los dediqué a preparar no solo la comida, sino la escenografía completa de lo que sería el momento más importante de mi vida familiar. Limpié la casa hasta que cada superficie brillara, no por vanidad, sino porque quería que todo estuviera perfecto. Quería que cuando Rosa recordara este día en años futuros, recordara que su abuela había manejado la situación con clase y dignidad, sin importar lo doloroso que fuera. Elegí el menú con cuidado: pollo en mole, el platillo favorito de Rosa desde que era pequeña, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Para el postre, flan de vainilla, la receta de mi madre que Rosa siempre pedía en ocasiones especiales. Quería que fuera una comida que hablara de amor, de tradición familiar,
de todas las cosas buenas que habíamos compartido antes de que Luciana decidiera destruirlas sistemáticamente. Pedro vino el sábado por la tarde para ayudarme a organizar todos los documentos. Los colocamos en una carpeta elegante, organizados cronológicamente para contar la historia completa del engaño. Estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla de conversaciones, fotografías de la caja fuerte vacía, testimonios escritos de familiares y vecinos. Cada pieza de evidencia estaba marcada con fechas y explicaciones claras. Elvira, esto está muy bien organizado, comentó Pedro mientras revisaba todo por última vez. Luciana no va a poder negar nada de esto. También preparé una carta para Rosa, sellada en un sobre con su nombre. Una carta que explicaba todo lo que había descubierto, pero escrita con amor y sin amargura hacia su madre. Sabía que Rosa tendría que procesar información muy difícil sobre Luciana, y quería asegurarme de que entendiera que nada de esto era su culpa, y que mi amor por ella nunca había cambiado. La carta terminaba con estas palabras: Rosa, mi amor, tú eres la luz de mi vida, y nada de lo que tu madre haya hecho puede cambiar eso. Espero que algún día puedas entender por qué tuve que hacer esto, y que sepas que lo hice para proteger el futuro que quiero que tengas. El sábado por la noche, Valentín, mi abogado, vino a repasar conmigo exactamente cómo manejar la conversación. Señora Muñiz, recuerde que el objetivo no es humillar a Luciana, sino crear una oportunidad para que ella tome la decisión correcta. Presente las evidencias con calma, dele tiempo para procesar la información, y luego ofrézcale la oportunidad de hacer lo correcto. Me entregó una carta legal preparada con los términos del acuerdo que podríamos ofrecerle: restitución completa del dinero, devolución de las joyas, y una declaración escrita admitiendo sus acciones. ¿Y si se niega?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces procederemos con los cargos criminales el lunes por la mañana. Ya tengo todo preparado con la fiscalía. Pero Elvira, espero sinceramente que no lleguemos a ese punto. Yo también le esperaba, pero había aprendido que esperar lo mejor mientras te preparas para lo peor es la única manera de no ser víctima de nuevo. El domingo por la mañana me levanté antes del amanecer. Me duché, me peiné con cuidado, y me puse mi vestido azul claro, el que mi esposo siempre decía que me hacía ver serena y fuerte. Me maquillé ligeramente, no para impresionar, sino para sentirme completamente en control de mi apariencia. Quería que cuando Rosa y Luciana me vieran a una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Preparé la mesa del comedor con mi vajilla buena, la de porcelana blanca con bordes dorados que había heredado de mi madre. Coloqué flores frescas en el centro, velas que darían una luz cálida, y servilletas de tela que había bordado yo misma años atrás. Todo tenía que ser perfecto, porque sabía que esta sería la última cena familiar que tendríamos como la familia que habíamos pretendido ser durante tantos años. Rosa llegó a las 2 de la tarde, puntual como siempre, con una sonrisa que me recordó por qué todo esto valía la pena. «Abuela, qué rico huele todo», me dijo mientras me abrazaba con la espontaneidad que había extrañado tanto. Pasamos la siguiente hora cocinando juntas, riéndose, contándome sobre sus clases, sus amigos, sus planes futuros. Era como volver en el tiempo a cuando ella era pequeña y veníamos juntas todos los domingos. «Abuela, he extrañado mucho estos momentos», me dijo Rosa mientras molía especias para el mole. «Mamá siempre dice que estás ocupada o que yo tengo mucha tarea, pero he extrañado cocinar contigo». Su comentario confirmó lo que ya sabía: Rosa no había sido cómplice de su exclusión. Ella también había sido víctima de las manipulaciones de Luciana. «Yo también he extrañado mucho estos momentos, mi amor», le respondí, acariciando su cabello como hacía cuando era niña. «Pero vamos a asegurarnos de que tengamos muchos más». Rosa me sonrió sin saber que esa promesa dependía completamente de lo que pasaría en las próximas horas. Luciana llegó a las 4:30, media hora tarde como siempre, pero aún dentro del rango que yo había esperado. Venía vestida elegantemente, probablemente esperando una cena familiar normal donde ella podría seguir interpretando el papel de la hija amorosa. Me saludó con un beso en la mejilla y un «hola, mamá, todo huele delicioso», que sonaba exactamente como todos los domingos anteriores. Durante la cena mantuve la conversación ligera y familiar. Hablamos sobre el trabajo de Luciana, los planes de Rosa para el verano, los chismes familiares habituales. Rosa contó anécdotas divertidas de la universidad. Luciana habló sobre un proyecto nuevo en su oficina. Para cualquier observador externo, habríamos parecido una familia perfectamente normal disfrutando de una cena dominical.
Pero yo sabía que debajo de esa superficie aparentemente normal, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Cada sonrisa de Luciana, cada historia que contaba, cada gesto maternal hacia Rosa, todo tenía ahora un sabor diferente porque yo sabía la verdad. Sabía que estaba sentada en mi mesa con una mujer que me había robado, mentido y traicionado sistemáticamente durante meses. Cuando terminamos el postre, me levanté calmadamente y traje la carpeta de documentos que había preparado. Rosa, mi amor, ¿podrías llevarte el flan que sobró a la cocina? Quiero hablar con tu mamá sobre algunos asuntos financieros aburridos. Rosa obedeció sin sospechar nada, contenta de ayudar como siempre. Cuando Rosa salió del comedor, coloqué la carpeta sobre la mesa, frente a Luciana. Sus ojos inmediatamente se fijaron en los documentos que podía ver a través del plástico transparente. Su expresión cambió sutilmente, pero lo suficiente para que yo supiera que había reconocido lo que estaba viendo. Luciana, dije con una voz completamente calmada, tenemos que hablar. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Luciana se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la carpeta, como si pudiera hacer desaparecer su contenido con solo mirarlo lo suficiente. Sus manos, que segundos antes habían estado gesticulando animadamente mientras contaba una anécdota sobre su trabajo, ahora estaban completamente quietas sobre la mesa. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de colapsar. No sé de qué me quieres hablar, mamá, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda la confianza que tenía momentos antes. Había un temblor casi imperceptible en sus palabras, el tipo de temblor que aparece cuando alguien sabe que ha sido descubierto pero aún espera poder salir del problema con mentiras adicionales. Son solo algunos documentos financieros que quería repasar contigo. Abrí la carpeta lentamente, con la misma ceremonia con la que se abre un testamento o se lee una sentencia. El primer documento que puse frente a ella fue el estado de cuenta bancario que mostraba la transferencia de 50,000 pesos a la cuenta que ella había abierto sin mi conocimiento. Luciana, ¿puedes explicarme qué es esta transferencia del 15 de abril? Mi voz mantenía un tono conversacional, como si estuviéramos discutiendo el menú de la cena. Sus ojos se movieron rápidamente sobre el documento, y pude ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad buscando una explicación plausible. Mamá, esa transferencia era para los gastos médicos de Rosa que te comenté. ¿No recuerdas? Tenía que pagar las terapias y... Su voz se fue desvaneciendo cuando puse el segundo documento frente a ella, los registros de la cuenta de destino, que mostraban exactamente en qué se había gastado ese dinero. Según estos registros, Luciana, ese dinero se usó para pagar el salón de fiestas, el catering, las flores, y un viaje a Cancún que tú y tu esposo hicieron el mes pasado. Cada palabra salía de mi boca con una precisión quirúrgica. Rosa nunca tuvo gastos médicos en abril. Rosa nunca estuvo enferma. Rosa ni siquiera sabía que ese dinero había salido de mi cuenta. La transformación en el rostro de Luciana fue gradual pero inevitable. La confianza se evaporó primero, reemplazada por sorpresa. Luego vino la negación desesperada, seguida por algo que reconocí como pánico puro. Mamá, puedo explicártelo todo. Es complicado, pero puedo explicártelo. Sus manos comenzaron a moverse nerviosamente, tocando los documentos sin realmente verlos, como si el contacto físico pudiera cambiar lo que decían. Por favor, explícamelo, le dije, sacando el tercer grupo de documentos. Pero antes, explícame también estos retiros. Coloqué frente a ella una lista detallada de todos los retiros pequeños que había hecho durante los últimos 6 meses. 500 pesos el 3 de febrero para la supuesta medicina de Rosa. 800 pesos el 17 de febrero para los libros especiales de Rosa. 1,200 pesos el 5 de marzo para la emergencia del automóvil. Mi voz seguía calmada, pero cada cifra golpeaba como un martillo. Mamá, yo necesitaba ese dinero para cosas importantes. Para Rosa, para la familia. Luciana había comenzado a hablar más rápido, las palabras tropezando unas con otras en su prisa por encontrar una justificación que sonara convincente. Tú tienes dinero ahorrado, y nosotros estábamos pasando por una situación difícil. Pensé que podrías ayudarnos sin que te causara problemas. Sin que me causara problemas, repetí, sacando el cuarto documento. Como cuando intentaste cambiar el beneficiario de mi póliza de vida sin decírmelo. El papel de la compañía de seguros cayó sobre la mesa como una bomba.
Luciana se quedó completamente sin palabras por primera vez en la conversación. Fue en ese momento que Rosa regresó del cocina, secándose las manos con un trapo de cocina y sonriendo. Abuela, guardé el flan en el refrigerador y lavé los platos del postre. ¿De qué están hablando? Su pregunta inocente cortó la tensión como un cuchillo, y vi cómo Luciana se esforzaba por recomponer su expresión. Rosa, mi amor, ven acá por favor, le dije, señalando la silla que estaba entre Luciana y yo. Hay algunas cosas que necesitas saber. Rosa se sentó con curiosidad, pero pude ver en sus ojos que comenzaba a darse cuenta de que algo serio estaba pasando. La atmósfera en el comedor había cambiado completamente desde que ella salió a la cocina. Rosa, comencé, tomando su mano. ¿Sabías que tu mamá ha estado sacando dinero de mi cuenta bancaria durante los últimos 6 meses? Los ojos de Rosa se abrieron con sorpresa y se volteó inmediatamente hacia Luciana. ¿Mamá? ¿De qué está hablando la abuela? Luciana intentó recuperar el control de la situación. Rosa, mi amor, esto es complicado. Son cosas de adultos, problemas financieros que tú no necesitas entender. Pero Rosa ya no era la niña pequeña que podía ser distraída con explicaciones vagas. A los 22 años, era una mujer joven inteligente que podía entender perfectamente lo que estaba escuchando. Mamá, responde la pregunta de la abuela, dijo Rosa con una voz que reconocí como mi propia voz cuando era joven y exigía respuestas directas. Has estado sacando dinero de la cuenta de la abuela sin decírselo. El tono de Rosa no era acusatorio, pero tampoco era comprensivo. Era el tono de alguien que quiere hechos, no excusas. Rosa, tu abuela tiene mucho dinero ahorrado, y nosotros hemos estado pasando por dificultades financieras, comenzó Luciana, pero yo la interrumpí antes de que pudiera construir otra mentira elaborada. Rosa, tu mamá no solo ha sacado dinero de mi cuenta, también me ha excluido sistemáticamente de tu vida durante los últimos meses. Saqué las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp. Cada vez que yo preguntaba por ti, cada vez que quería verte, tu mamá tenía una excusa. Tú estabas enferma, tenías mucha tarea, estabas ocupada con tus amigas. Rosa leyó algunos de los mensajes, y vi cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión, y luego a algo que parecía traición. Mamá, yo nunca estuve tan ocupada como para no poder ver a la abuela. Yo pensaba que ella ya no quería verme porque estaba molesta conmigo por algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese momento supe que Rosa había estado sufriendo tanto como yo durante estos meses de separación forzada. Y el colmo, continué, manteniendo mi voz estable a pesar de que mi corazón se estaba rompiendo por Rosa, fue la fiesta de graduación. Una fiesta que yo ayudé a planear, que ayudé a pagar, pero a la que no fui invitada. Saqué la última pieza de evidencia, una fotografía de la lista de invitados donde mi nombre brillaba por su ausencia. ¿Qué? Rosa se volvió hacia Luciana con una expresión de shock total. ¿La abuela no fue invitada a mi fiesta de graduación? ¿Por qué no fue invitada a mi fiesta de graduación? Su voz se había elevado, y por primera vez desde que comenzó la conversación, Luciana pareció verdaderamente asustada. Rosa, puedo explicártelo. Tu abuela había estado sintiéndose mal últimamente, y pensé que sería mejor que descansara en casa. Luciana comenzó, pero Rosa la cortó bruscamente. No me mientas más. Rosa se puso de pie tan abruptamente que su silla se tambaleó. He pasado meses preguntándome por qué la abuela ya no me llamaba, por qué ya no cocinábamos juntas, por qué se sentía tan distante en mi fiesta de graduación. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Ella no estaba en mi fiesta de graduación porque tú no la invitaste. Luciana finalmente se derrumbó. Todas las defensas, todas las justificaciones, toda la compostura que había estado tratando de mantener se desplomaron de una vez. Está bien, está bien. Sí, saqué el dinero. Sí, mantuve a tu abuela alejada. Pero fue porque... Se detuvo, como si finalmente se diera cuenta de que no había justificación posible para lo que había hecho. ¿Fue porque qué, Luciana?, pregunté, usando su nombre en lugar de llamarla hija, por primera vez en la conversación. ¿Porque pensaste que yo era demasiado vieja para darme cuenta? ¿Porque pensaste que podías robarme mi dinero y a mi nieta al mismo tiempo? Porque tengo miedo, susurró finalmente. Tengo miedo de que cuando tú mueras, Rosa se quede sin nada. Tengo miedo de que no haya suficiente dinero para su futuro. Tengo miedo de que...
Su voz se quebró completamente. Tenías miedo de que no hubiera suficiente dinero para Rosa, así que decidiste robárselo mientras yo aún estaba viva. Mi voz mantenía su calma, pero había acero debajo de las palabras. Tenías miedo de que Rosa se quedara sin abuela, así que decidiste alejarla de mí antes de que yo muriera naturalmente. Rosa se acercó a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. En ese gesto simple, supe que había ganado algo más valioso que el dinero robado. Había recuperado a mi nieta. Abuela, lo siento mucho. Si hubiera sabido. Comenzó, pero la detuve con un gesto suave. Tú no hiciste nada malo, mi amor. Tú fuiste víctima de esto tanto como yo. Miré directamente a Luciana. Pero tu madre sí tiene decisiones que tomar ahora. Lo que siguió a ese momento de verdad fue un silencio que duró una eternidad. Luciana se quedó sentada en su silla, con los hombros caídos, mirando fijamente los documentos esparcidos sobre la mesa como si fueran evidencia de un crimen que había cometido alguien más. Rosa permanecía de pie junto a mí, su brazo aún alrededor de mis hombros, pero podía sentir cómo temblaba. No era solo por la ira o la tristeza, sino por el shock de descubrir que la realidad familiar que había conocido durante meses había sido una construcción cuidadosamente fabricada por su propia madre. Mamá, dijo Rosa finalmente, su voz quebrada pero firme, necesitas irte de aquí ahora mismo. Sus palabras cayeron sobre Luciana como una sentencia. Necesito tiempo para procesar esto, y la abuela necesita espacio para decidir qué va a hacer contigo. Rosa había madurado 10 años en una hora. La joven universitaria que había llegado esa tarde riéndose y lista para cocinar conmigo se había transformado en una mujer que entendía que algunas traiciones son tan profundas que cambian para siempre la estructura de una familia. Luciana levantó la vista hacia Rosa con ojos desesperados. Rosa, mi amor, por favor entiende que todo lo que hice fue pensando en ti, en tu futuro. Era el último intento de manipulación, el último esfuerzo por convertir su traición en un acto de amor maternal mal dirigido. Pero Rosa ya no era la joven que podía ser distraída con explicaciones emotivas que no tenían lógica. No, respondió Rosa con una firmeza que me llenó de orgullo. Si hubieras estado pensando en mí, no me habrías separado de mi abuela. Si hubieras estado pensando en mi futuro, no habrías robado el dinero que ella había ahorrado para dejarme a mí. Rosa se dirigió hacia la puerta del comedor. Vete, mamá. Ahora. Luciana se levantó lentamente, como si cada movimiento le doliera. Recogió su bolsa con manos temblorosas, evitando hacer contacto visual conmigo. En la puerta se detuvo y se volteó una última vez. Mamá, Rosa, esto no tiene que terminar así. Podemos arreglarlo. Puedo devolver el dinero, puedo. Pero su voz se desvaneció cuando se dio cuenta de que ninguna de las dos estábamos dispuestas a escuchar más promesas de alguien que había demostrado que sus palabras no tenían valor. Luciana, dije finalmente, usando el mismo tono calmado que había mantenido durante toda la confrontación, mi abogado te contactará mañana por la mañana. Tendrás una oportunidad de hacer esto de la manera correcta. Solo una oportunidad. Ella asintió casi imperceptiblemente y se fue, cerrando la puerta suavemente tras ella. El sonido de su automóvil alejándose marcó el final de una era y el comienzo de otra. Rosa y yo nos quedamos en el comedor durante varios minutos sin hablar. Ella seguía de pie junto a mi silla, y yo podía sentir cómo procesaba todo lo que había escuchado. Finalmente se sentó en la silla que Luciana había ocupado, pero la movió más cerca de la mía, como si necesitara la proximidad física para sentirse segura en este nuevo mundo donde las certezas familiares habían sido destruidas. Abuela, dijo finalmente, ¿cómo pudiste manejar esto tan calmadamente? Si fuera yo, estaría gritando, rompiendo cosas, completamente fuera de control. Su pregunta me hizo sonreír, una sonrisa triste pero genuina. Mi niña, cuando tienes 73 años, aprendes que la furia es un lujo que no puedes permitirte. La furia te ciega, te hace cometer errores, te hace decir cosas de las que te arrepientes después. Tomé su mano entre las mías. Pero la firmeza, la determinación calmada, eso es algo que nadie puede quitarte o usar en tu contra. Rosa apretó mi mano. Me siento tan estúpida por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Debí haber sabido que algo no estaba bien cuando dejamos de vernos tanto. Debí haber insistido más, haber hecho más preguntas. La culpa en su voz me partió el corazón. Rosa, mi amor,
Escúchame muy bien. Me volteé para mirarla directamente a los ojos. Tú no eres responsable de las acciones de tu madre. Tú eras la hija confiando en que su madre le decía la verdad. Eso no te hace estúpida, te hace normal, te hace humana. Acaricié su mejilla como hacía cuando era pequeña. Y el hecho de que hayas reaccionado con tanta claridad hoy me dice que eres exactamente la mujer que siempre supe que serías. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Rosa. ¿Vas a hacer que arresten a mamá? La pregunta que había estado evitando pensar directamente. Eso depende de tu madre, respondí honestamente. Le voy a dar la oportunidad de hacer lo correcto, devolver el dinero, devolver las joyas que se llevó de mi casa y admitir públicamente lo que hizo. Si hace eso, podemos mantener esto dentro de la familia. Si no. Dejé la frase sin terminar, pero Rosa entendió. Se llevó tus joyas también. La sorpresa y la indignación en su voz fueron evidentes. ¿Las joyas de la bisabuela? ¿Las que siempre me prometiste que serían mías algún día? Sí, mi amor. Los aretes de perlas, el anillo de la abuela, el collar de tu tía Rosa. Cada pieza mencionada era como nombrar a un miembro de la familia que había sido secuestrado. Pero vamos a recuperarlos. Te lo prometo. Rosa se levantó abruptamente y comenzó a caminar por el comedor, sus manos moviéndose mientras hablaba. Abuela, esto es increíble. Mamá no solo te robó dinero, no solo me alejó de ti, sino que también robó las joyas familiares. Las joyas que representan nuestra historia, nuestra herencia. Se detuvo frente a mí. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo robar nuestra propia historia familiar? Porque para tu madre, mi niña, esas joyas no representaban historia familiar. Representaban dinero que podía ser convertido en efectivo. Las palabras dolían al decirlas, pero era importante que Rosa entendiera completamente con quién estábamos tratando. Durante las siguientes horas, Rosa y yo hablamos como no habíamos hablado en meses. Le conté sobre todos los domingos solitarios, sobre todas las llamadas telefónicas que había querido hacer pero no me había atrevido, sobre todas las veces que había justificado el comportamiento de Luciana para proteger mi propia esperanza de que aún éramos una familia. Rosa me contó sobre su confusión cuando las visitas dominicales pararon, sobre cómo había comenzado a pensar que había hecho algo para molestarme, sobre lo extraño que le había parecido que yo no estuviera más involucrada en la planificación de su fiesta de graduación. Abuela, quiero que sepas algo, dijo Rosa mientras lavábamos juntas los platos de la cena. No importa lo que pase con mamá, no importa si esto se vuelve legal o público o complicado, yo voy a estar contigo. Tú eres mi familia real. Tú eres quien me crió, quien me enseñó valores, quien me mostró lo que significa el amor incondicional. Sus palabras fueron como un bálsamo sobre heridas que no sabía que tenía. Rosa, tú eres la razón por la que valió la pena luchar por esto. Tú eres la razón por la que no me rendí cuando hubiera sido más fácil simplemente aceptar que había sido borrada de tu vida. Esa noche, Rosa se quedó conmigo. Durmió en su antigua habitación, la que siempre había sido suya cuando venía a visitarme de niña. Antes de acostarnos, me pidió que le enseñara de nuevo cómo hacer las tortillas de harina que hacíamos juntas cuando era pequeña. Quiero asegurarme de recordar exactamente cómo las haces, me dijo. Quiero poder enseñárselas a mis hijos algún día, y contarles sobre su bisabuela que les enseñó que la dignidad es más poderosa que la ira. Mientras amasábamos la harina juntas en mi cocina, con las mismas manos que habían hecho tortillas por generaciones en nuestra familia, me di cuenta de que Luciana había logrado algo que nunca pretendió, había fortalecido mi relación con Rosa. Al tratar de separarnos, había creado un vínculo más fuerte entre nosotras. Rosa ahora entendía el valor de lo que teníamos, porque había experimentado la pérdida artificial de ello. Abuela, dijo Rosa mientras extendía su primera tortilla perfecta, prométeme que nunca más vamos a dejar que alguien se interponga entre nosotras. Prométeme que sin importar lo que pase, siempre vamos a tener nuestros domingos, nuestras tortillas, nuestras conversaciones. Te lo prometo, mi amor, respondí, sellando esa promesa con un abrazo que sabía que duraría para siempre. Te lo prometo. 3 meses han pasado desde aquella cena que cambió todo, y mientras escribo estas palabras en mi cuaderno, sentada en mi cocina con una taza de café que Rosa me preparó esta mañana, puedo decir con certeza que algunas batallas valen la pena ser peleadas, sin importar cuán dolorosas sean.
El sol entra por la ventana iluminando las flores que Rosa y yo plantamos juntas el mes pasado, las mismas flores que Luciana una vez criticó por ser demasiado complicadas de mantener. Pero aquí están, floreciendo, demostrando que con el cuidado correcto y la atención adecuada, las cosas hermosas pueden sobrevivir incluso después de ser descuidadas. Luciana eligió hacer lo correcto, aunque no sin resistencia. 2 días después de nuestra confrontación, Valentín recibió una llamada de su abogado. Había aceptado los términos del acuerdo, restitución completa del dinero robado, devolución de las joyas familiares, y una carta formal de disculpas dirigida tanto a Rosa como a mí, admitiendo sus acciones y explicando sus motivaciones. El dinero regresó a mi cuenta en pagos semanales durante 6 semanas. Las joyas aparecieron en una caja de seguridad que su abogado entregó personalmente, cada pieza envuelta cuidadosamente en el mismo papel de seda que yo había usado para guardarlas originalmente. Pero más importante que la recuperación del dinero o las joyas fue la carta. En 4 páginas escritas a mano, Luciana finalmente admitió lo que había hecho sin excusas, sin justificaciones, sin intentos de convertir su traición en un acto de amor mal dirigido. Explicó que había comenzado a tomar pequeñas cantidades de dinero durante una crisis financiera real, pero que cuando se dio cuenta de lo fácil que era, continuó haciéndolo incluso después de que sus problemas se resolvieron. Admitió que había alejado a Rosa de mí porque temía que yo descubriera los robos si pasábamos mucho tiempo juntas. Y más dolorosamente, admitió que había comenzado a ver mi muerte eventual como una solución a sus problemas financieros, razón por la cual había intentado cambiar el beneficiario de mi póliza de vida. Rosa leyó esa carta en mi sala, sentada en el mismo sofá donde habíamos pasado tantas tardes viendo telenovelas cuando era niña. Lloró mientras la leía, no de tristeza sino de una especie de alivio liberador. Abuela, me dijo cuando terminó, por primera vez en meses, todo tiene sentido. Todas las cosas extrañas, todas las excusas, todos los cambios en nuestras rutinas familiares. Finalmente todo encaja. Era como si hubiera estado viviendo en un rompecabezas incompleto y finalmente hubiera encontrado todas las piezas faltantes. La relación entre Rosa y Luciana sigue siendo complicada, y probablemente lo será durante mucho tiempo. Rosa decidió mantener contacto con su madre, pero estableció límites claros. No voy a castigarla para siempre, me explicó una tarde mientras preparábamos la cena juntas, pero tampoco voy a pretender que esto nunca pasó. Necesita ganarse mi confianza de nuevo, y eso va a tomar tiempo. Me impresionó la madurez emocional que Rosa había desarrollado a través de esta crisis. Era como ver florecer una planta que había estado creciendo en secreto durante años. En cuanto a Luciana y yo, hemos establecido una tregua educada pero distante. Nos vemos en ocasiones familiares importantes, intercambiamos cortesías básicas, pero la intimidad maternal que una vez compartimos ha desaparecido para siempre. No hay resentimiento amargo de mi parte, pero tampoco hay la confianza ciega que una vez tuve. Aprendí que perdonar no significa olvidar, y que proteger tu propia dignidad no te convierte en una mala persona. Rosa ahora viene a visitarme todos los miércoles por la tarde y todos los domingos después de misa. Cocinamos juntas, hablamos sobre sus clases, sus planes futuros, sus novios ocasionales. Hacemos las mismas cosas que hacíamos antes, pero ahora hay una profundidad en nuestra relación que no existía cuando todo esto comenzó. Rosa entiende ahora el valor de la familia real versus la familia artificial, la diferencia entre el amor genuino y las obligaciones manipuladas. El dinero que Luciana devolvió lo he invertido en un fondo educativo específicamente para Rosa, un fondo al que solo ella tiene acceso y del cual Luciana nunca podrá beneficiarse. Las joyas familiares las guardé en una caja de seguridad en el banco, con Rosa como la única beneficiaria autorizada. Cuando yo muera, le dije mientras firmábamos los documentos, estas joyas irán directamente a ti, sin pasar por nadie más. Nuestra historia familiar será tuya para proteger y transmitir. He aprendido cosas sobre mí misma durante estos meses que no sabía a los 73 años. Aprendí que ser amable no significa ser débil, que ser comprensiva no significa ser ingenua, y que dar el beneficio de la duda no significa ignorar evidencias claras. Aprendí que las mujeres de mi edad tenemos una fuerza que solo viene con décadas de experiencia, una fuerza que no necesita gritar para ser escuchada. También aprendí que la soledad autoimpuesta es diferente de la soledad forzada. Ahora, cuando estoy sola en mi casa, es porque elijo estarlo, no porque alguien más ha decidido que no merezco compañía. Esa diferencia es más significativa de lo que jamás imaginé.
Rosa me preguntó la semana pasada si me arrepiento de haber confrontado a Luciana, si hubiera preferido vivir en la ignorancia antes que enfrentar la verdad dolorosa. Mi respuesta fue inmediata. Mi niña, la verdad duele al principio, pero te libera para siempre. Las mentiras se sienten cómodas temporalmente, pero te aprisionan para siempre. Y es cierto. Vivir en la verdad, incluso cuando es difícil, es infinitamente mejor que vivir en una fantasía controlada por otros. Esta experiencia me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para defenderte a ti misma, nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en tu propia historia. Durante meses, permití que Luciana escribiera mi narrativa familiar, que decidiera cuándo y cómo yo podía participar en la vida de mi propia nieta. Pero cuando finalmente tomé el control de mi propia historia, descubrí que tenía más poder del que había olvidado que poseía. A las mujeres de mi edad, a las abuelas que podrían estar viviendo situaciones similares, quiero decirles esto: ustedes no son demasiado viejas para luchar por su dignidad. No son demasiado dependientes para establecer límites. No son demasiado amorosas para reconocer cuando están siendo manipuladas. El amor real no requiere que ustedes desaparezcan de sus propias vidas. Rosa se gradúa de la universidad el próximo mes, y esta vez, yo estaré en primera fila. Esta vez, yo ayudé a planear la celebración. Esta vez, mi nombre está en la lista de invitados porque yo misma lo puse ahí. Y cuando Rosa camine por ese escenario, sabrá que su abuela está ahí no porque alguien más lo permitió, sino porque así es como debe ser. Cada noche, antes de dormir, miro las fotos de mi esposo que tengo en la mesita de noche, y le cuento sobre mi día. Le cuento sobre las tortillas que Rosa y yo hicimos, sobre las flores que plantamos, sobre los planes que estamos haciendo para el futuro. Y creo que él estaría orgulloso de la mujer en la que me convertí cuando finalmente decidí dejar de ser víctima y convertirme en protagonista. La vida después de los 70 no tiene que ser una lenta desaparición. Puede ser un renacimiento, una oportunidad de escribir los capítulos finales de tu historia con la sabiduría que solo viene con décadas de experiencia. Puede ser el momento en que finalmente aprendes a valorarte a ti misma tanto como has valorado a otros durante toda tu vida.